Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video. En esta ocasión tenemos la introducción al curso de C++. ¿Qué vamos a hacer en este video? Bueno, en este video vamos a imprimir nuestro primer Hola Mundo. Así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo va a ser este programa, no hay dificultad. ¿Cómo pueden acceder a este compilador online? Bien, acá abajo en la parte de la descripción de este video les dejo el enlace directo. En caso de que no esté funcionando o esté en mantenimiento, también les puedo dejar otro por ahí. Ahora bien, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en un programa para lenguaje C? Pues lo que tenemos que hacer es incluir las librerías. En la mayoría de lenguajes de programación se necesitan las librerías. ¿Cómo las ponemos en C++? Pues empezamos con un hashtag o un símbolo del gato, seguido de la palabra include. ¿Qué es esto de include? Bueno, esto quiere decir que incluya la librería que le pondremos a continuación. Después pondremos el símbolo de menor a mayor y de mayor a menor. Y dentro de estos pondremos IOStream. Perfecto. ¿Qué significa esto? Bien, la I es de input, entrada. La O es de output, que viene siendo salida. Y stream se refiere a datos en lenguaje C++. ¿Qué quiere decir? Pues que es una entrada y salida de datos. Esta librería es necesaria para todos los programas en C++. Ahora sí vamos a crear una sentencia más de código aquí abajo que sería using namespace std. ¿Esta para qué nos sirve? Bien, hay algunas instrucciones que necesitan poner std. Por acá abajo lo voy a poner. Que necesitas poner std, luego dos veces doble punto y después cout, ¿no? Bien, para no hacer esto muchas veces, ponemos simplemente esta línea de código de using namespace std y nos olvidamos de poner tantas veces std en el programa. Ahora sí, acá abajo empezamos con nuestra función main y paréntesis. Después de esto vamos a abrir llaves y las cerramos aquí mismo. En algunos compiladores se ponen automáticamente. Y dentro de estas llaves podemos escribir lo que nosotros queramos que haga nuestro programa. En esta ocasión vamos a poner return 0 y punto y coma. Recuerden que el punto y coma es muy importante para cualquier instrucción en cualquier lenguaje de programación. ¿Qué va a hacer este return 0? Bueno, va a verificar que nuestro programa haya finalizado con éxito. El return 0 es necesario en casi la mayoría de compiladores, pero no en todos, ¿ok? Y no siempre es necesario. Muy bien, y aquí vamos a dar pie a la instrucción de este video, que sería cout. ¿Qué significa cout? Bien, sería console out, salida a la consola, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es la consola. Después, seguido, agregamos dos veces este símbolo de menor a mayor y entre comillas agregamos lo que queremos que imprima nuestro programa. Vamos a poner hola mundo. Recuerden que al empezar ponemos la mayúscula para que se vea mejor, ¿no? Y finalizamos la instrucción, ¿cómo? Pues con un punto y coma, que esto es ultramente necesario en todas las instrucciones, los repito. Y ahora sí, nuestro programa estaría prácticamente terminado. Lo que podemos hacer en este compilador es irnos acá en la parte superior y darle en Run, o como aquí lo marca, darle en F9. ¿Qué voy a hacer yo? Darle simplemente F9 en mi escritorio, en mi teclado. Y acá abajo nos aparece lo que hemos mandado a imprimir. ¿Qué es esto? Pues el hola mundo de la instrucción que hemos mandado a imprimir. Y acá este texto en verde nos dice que el programa ha finalizado con éxito de código 0. Vaya, ha retornado verdadero y no ha habido ningún error en el programa. Aquí dice que presionemos Enter para salir de la consola, o también podemos ocultarlo con esa flechita. Y muy bien, eso es todo por el video de hoy. Vamos a ver más contenido en el siguiente.